Acá dice, se realiza una encuesta a un grupo de personas adultas sobre cuántas mascotas tuvieron, obteniendo los siguientes resultados. Cantidad de mascotas, los que tuvieron 0 mascotas fueron 5 personas, una mascota no tuvo nadie, 2 mascotas 7 y así. Y nos dicen cuál de las siguientes secuencias permite calcular correctamente el promedio de las mascotas que han tenido estas personas adultas. Ok, cuando nos hablan del promedio, nos están hablando de la media aritmética. Así que es importante darse cuenta que promedio es la media aritmética. La media. Ok, cuando los datos están sueltos, tenemos que sumar todos los datos y dividirlo por el total de datos. Cuando los datos están agrupados en una tabla, como acá, podemos hacer otra columna. Y vamos a multiplicar cada dato por la frecuencia y vamos a sumar todo eso y nos va a dar la suma de todos los datos. Por ejemplo, si los datos hubiesen estado sueltos, hubiese sido el dato 3, 4 y el 8. Si yo sumo, quiero sacar la media, el promedio, tendría que sumar los 3 datos. 3 más 4 más 8 y dividirlo por 3. En este caso me hubiese dado 15 y dividido por 3 me hubiese dado 5. Acá el tema de las tablas es que están muchos datos agrupados en una tabla. De hecho, el total de datos lo tengo que hacer sumando todas las frecuencias. El total de datos n va a ser la suma de todas las frecuencias. 5 más 0, 5 más 7, 12, 18, 23 y 30. Son 30 datos. Entonces es muy largo sumar todos los datos por separado. Y por eso se crea esta columna, que va a ser el dato por la frecuencia. 0 por 5, 5. 0. 0 por 5, 0. 1 por 0, 0. En el fondo es porque estoy sumando los 5 ceros a la vez. 2 por 7, 14, que en el fondo estaría sumando todos esos datos a la vez. 3 por 6, 18. 4 por 5, 20. Y 5 por 7, 35. Y eso es lo que hago para sacar el promedio o la media en datos que están agrupados. Saco la multiplicación del dato por la frecuencia y después la divido por el total de datos. De todas formas, en este problema no te piden el resultado, sino que veas qué alternativas está haciendo el procedimiento correcto. Si nos fijamos, tiene que pasar que multiplique el dato por su frecuencia. Y acá está pasando 0 por 5 más 1 por 0 y así. Estaría bien. Y dividido por la suma de todas las frecuencias. Así que el B estaría bien, el A estaría mal, el C también se cumpliría esto. 0 por 5, 1 por 0, y también abajo tengo la suma de las frecuencias. El D, la parte de arriba está bien, pero abajo tengo dividido por 6, y eso estaría malo. Y eso es un error típico, de que uno piense que son 6 datos, pero no, en el fondo son 30. Así que estamos entre el B y el C. Y si te fijas, 0 por 5 acá ponen que es 5. 1 por 0 ponen que es 1, y eso está mal, porque 0 por 5 es 0, 1 por 0 es 0, así que no deberían estar estos datos. Y después está bien, 14, 18, 20, 35. Así que el que estaría correcto es la alternativa C. En la B plantearon el problema bien, pero lo desarrollaron mal después, ya que 0 por 5 es 0. Y eso, así sacamos la media en datos que están agrupados. Nos faltaría solamente sacarla en intervalos, que ahí en vez de multiplicar el dato por la frecuencia, se multiplica la marca de clase por la frecuencia. Ok, vamos a ver el siguiente. Dice,
En la siguiente tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de niños. Y ponen la tabla y nos preguntan cuál es la mediana. La mediana es el dato que está al medio. Siempre que saquemos datos que tengan que ver con la posición, como la mediana, o más adelante cuando saquen los cuartiles o los percentiles, va a ser muy necesario sacar la frecuencia acumulada. Vamos a sacar la frecuencia acumulada, que es la suma de todos los datos que van apareciendo. Esto lo vimos en la clase pasada. La frecuencia coincide con la frecuencia acumulada en el primer dato, y después hay que ir sumando los números que aparecen, las frecuencias que aparecen. 5 más 6 es 11, 11 más 9 es 20, y 20 más 3 es 23. Ok, aquí hay algo importante de la mediana. Vamos a encontrar la posición donde está la mediana. De la mediana, en este caso son 23 datos. Cuando es un dato impar, la posición de la mediana está dado por esta fórmula. N más 1 dividido 2. Esa va a ser la posición de la mediana. En este caso son 23 datos, así que sería 23 más 1 dividido 2. Y 24 dividido 2 sería el 12º dato. Esto es si la cantidad de datos es impar. Si la cantidad de datos es par, va a ser un promedio entre el dato n partido 2 y el siguiente. Ahí más adelante va a aparecer algún problema de esos. Pero acá tenemos la posición que es el 12º dato. ¿Y dónde buscamos ese 12º dato? En la frecuencia acumulada. Por ejemplo, acá llega hasta el 5. Así que de 0 a 5 los datos son 2. Después del 6 al 11, al 11º dato, todos esos datos son 3. Y acá el 12º dato estaría en la tercera fila. O sea, sería acá. Porque ahí están los datos del 12 al 20. Así que aquí estarían del 12º al 20º. Así que ahí estaría la mediana. La mediana es 4. Y esa es la forma de sacarlo. Así que hay que tener ojo en la mediana porque varía si los datos son impares o los datos son pares. Ya, este problema igual entró en invierno. Dice, en la siguiente tabla se presenta la frecuencia de las notas de un curso en la cual la mediana de las notas es 5. Aquí nos dan la mediana. Nos dicen que la mediana es 5. Y nos preguntan cuál de los siguientes valores podría ser X. Ya aquí tenemos todos los valores menos el X. Y aquí hay que entender un poco que el concepto de mediana es el dato que está al medio. Entonces, por ejemplo, para que la mediana sea el 5, los datos que están acá arriba, o el dato al medio, debería estar acá. En el primer intervalo tengo 8 datos. El siguiente tendría 8 más X. Así que entre estos dos tengo 8 más X. Y entre estos dos tendría 9 más 12, que serían 21 datos. Entonces, si la mediana está en el 5, este 8 más X debería ser mayor al 21. Para que la mitad estuviera corrida hacia el 5. De hecho, si yo escribiera estos datos, nos dicen que la nota 4 tiene frecuencia 8.
Ya, igual esto va a ser escribir harto. En el fondo tengo muchos cuadros. 6 tengo más todavía. Y 7 también tengo más aún. Ya no lo hice exacto, pero 5 no sé cuántos tengo. Pero la idea es que si la mediana está en el 5, el dato al medio debería estar ahí. Así que el grupo que está acá debería ser mayor al grupo que está acá. Y eso es lo que tiene que ocurrir. En el fondo, 8 más X, que son los datos de este grupo, tiene que ser mayor a los datos del segundo grupo, que son 21. Paso el 8 restando y me quedaría que X debería ser 21 menos 8, que debería ser mayor a 13. Y el único que cumple eso es el A, el 14. Y lo cumpliría cualquier dato mayor a 13. El 15, el 16, cualquiera. Pero 6 y 7 no lo cumplían y la polémica podría haber sido con el 13. Pero si hubiese sido el 13, hubiese tenido 21 datos acá y 21 datos acá. Entonces, la mediana hubiese sido un promedio entre el dato 5 y el dato 6. Así que no hubiese sido 5 exacto. Para que sea 5 exacto, tenía que haber más 5 que, o sea, más en el primer grupo que en el segundo grupo. Vamos a seguir. Este va a ser un ejemplo de datos que están sueltos. A pesar de que los vemos en una tabla, actuarían como si fuesen datos sueltos. Nos dicen, en la tabla adjunta se muestran las notas por asignatura obtenidas por Rodrigo y Mariel. Ok. Y te dicen la asignatura, lenguaje, matemática e inglés, y aquí están las notas. Por el fondo son datos que están sueltos. No es una tabla con frecuencias. Hay un promedio 5.2, hay un promedio 4.8, un promedio 5 y así. Nos dicen que P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y Mariel, respectivamente, y R y S son las medianas de sus notas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Ok, vamos a sacar primero los promedios. Y esto, como les decía, son datos que están sueltos. Son datos sueltos. Así que la media o promedio es sumar los datos y dividirlo por el total. En este caso tendríamos que sumar todos los datos de Rodrigo y dividirlo por el total, que sería en este caso 5, porque son 5 notas. Y lo mismo con Mariel. Ya. Si sumamos todo esto, nos quedaría 2 más 8, 0, nos sobraría un 1. 1 más 5 es 6, más 4, 10, 15, 21, 25. Sería 25,0. Y esto lo tendríamos que dividir por 5. Así que P, que es el promedio de Rodrigo, es 25 partido 5. O sea, es un 5. Y en Mariel tendríamos 8 más 2 más 5 más 5, 0, es 20. 2 más 5 es 7, más 5 es 12, más 4 es 16, 20, 25. Ya, ambos la suma era 25, así que divididos por 5 también darían 5. Entonces sería igual los promedios. P y Q serían iguales. Y ahí podemos descartar algunas alternativas. B, D y E. Nos quedaría solamente A y C. Y lo que nos faltaría es calcular la mediana. Pero acá hay que tener ojo que la mediana es el dato de al medio, pero tiene que estar los datos ordenados de menor a mayor. Normalmente en una tabla los datos estarían ordenados de menor a mayor, pero esta no. Estos son datos sueltos, así que tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. En el caso de Rodrigo sería, el más chico sería un 4,
Después vendría un 4,8. Después vendría el 5. Después vendría 5,2. Y por último, el dato sería el 6. Y en Mariel, el dato más pequeño es 4. El siguiente es 4,5. El siguiente es un 5,2. El siguiente un 5,5. Y por último, un 5,8. Y acá visualmente uno ve que el dato al medio, en el caso de Rodrigo, es un 5 y en el caso de Mariel es un 5,2. Así que R era Rodrigo y Mariel sería S. Así que la mediana de Mariel es mayor que la de Rodrigo. Sería R menor que S. R menor que S sería la C. El de Rodrigo es un 5,2 y 5,6. No, el de Rodrigo es un 5,2 y un 6. Y 5,5. Eh, no creo que está bien. Es 4, 4, 8, 5, 5, 2, 6. Sí, ya. Ya, por eso. Estaba subiendo el promedio Rodrigo. Ya vamos a seguir con el 5. Ya, acá aparece el primer dato que es por intervalos. Así que aquí se ocupa harto la marca de clase. Y sacando la marca de clase, uno puede sacar la media, igual que en los datos que están no por intervalos, sino que agrupados simplemente. Ya, pero vamos a ver de qué se trata el problema. Dice, se tienen los puntajes de el total de estudiantes de un curso en un examen de matemática, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos como se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya estamos buscando la falsa. Nos dicen 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. Ok, tendríamos que ver cuántos alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. Esto es importante, que al menos es 20 o más. Así que estaríamos hablando de este grupo. El grupo que está acá abajo. Sería 7 más 15. Y estaría esto, bueno, va a dar 32, 39, esto da 39. Así que esto está bien. Pero hay que tener ojo en ese al menos. 45 alumnos rindieron el examen. Ya, bueno. Acá teníamos 39. Tendríamos que sumarle estos 6 y nos darían el total, que serían efectivamente 45. Así que si sumamos todos los datos, nos va a dar 45. Así que ese también estaría correcto. El siguiente dice, las medianas de los puntajes se encuentran en el intervalo 30 al 39. Ok, nos están pidiendo la mediana y ver en qué intervalo está. Ya, tenemos que fijarnos para sacar la posición de la mediana. Vamos a sacar la posición de esta mediana. Y sabemos que los datos son impares. Impar, porque es 45. Entonces, para sacar la posición de la mediana, cuando son datos impares, tenemos que tomar el total de datos, sumarle 1 y dividirlo por 2. En este caso nos va a dar 46 partido 2 es 23. ¿Qué pasó? 23. Ya, ojo que esta es la posición, así que es el 23avo dato. Y tenemos que ver en qué intervalo estaría el dato 23. Para eso podríamos sacar la frecuencia acumulada, aunque también lo podemos haber sacado sumando un poco
más al ojo. El primero tendríamos 2, si le sumamos 4 nos da 6. 6 más 7 serían 13. 13 más 5 serían 28, y ahí estaría el dato. Y 28 más 17 nos darían los 45 datos. Así que efectivamente el dato 23avo estaría acá, en este intervalo. Porque ahí están los datos desde el 14 al 28. Así que también está buena. La siguiente, 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. Aquí lo mismo que la primera pregunta. Cuando nos dicen a lo más es 19 o menos. Y si nos fijamos, serían efectivamente 6 alumnos. Así que la que estaría incorrecta debería ser la E, que dice, se puede deducir que la moda de los puntajes de los alumnos se encuentra en intervalo 40-50. Ok. Este es el que tiene la mayor frecuencia. Así que este intervalo sería el intervalo modal. Eso es verdad. Pero no sería necesariamente este intervalo modal, pero no estaría necesariamente la moda ahí. Porque partimos de datos que eran sueltos. Entonces, la moda a lo mejor podría estar incluso en este intervalo. Porque los que están en este intervalo fueran todos, no sé, 15 puntos. 15, 15, 15 y 15. En cambio acá pueden haber 17 datos, pero podrían estar todos más o menos repartidos homogéneamente. Así que acá no puedo asegurar que está la moda, pero sí puedo asegurar que es el intervalo modal. Así que este sería el que está incorrecto. No podemos saber que la moda está ahí. Buena pregunta, del 2015. Ya. Sigamos. En la tabla adjunta se muestra de nuevo intervalos el tiempo de los usuarios que utilizaron un computador de una biblioteca durante un fin de semana. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Nuevamente vamos a buscar la falsa. Y nos dicen, hubo un total de 209 usuarios ese fin de semana. Ok, no es necesario, podríamos llegar y sumar todos los datos para abajo, pero voy a sacar la frecuencia acumulada porque probablemente la vayamos a ocupar. Ok, la frecuencia acumulada sería 45 más 38 serían 83, más 30 serían 113, más 45 serían 158, más 36 serían 194 y más 15 serían 209. Efectivamente, la primera está buena. Y ahí tenemos la frecuencia acumulada en caso de que la necesitemos. En la segunda nos hablan de los intervalos modales. Son 0,5 y el 15 al 20. Ahora sí nos hablan de intervalo modal, así que lo podríamos sacar. Y el intervalo modal sería el que tiene mayor frecuencia, que en este caso es el 15-20, que tiene 45, y también el 0,5, que también tiene 45. Así que esta también estaría correcta. El siguiente, hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos. Nuevamente dicen a lo menos, así que serían 20 minutos o más. Y 20 minutos o más estaría acá. Y 30 más 15 no es 158. Así que esta sería la alternativa que está mala. ¿Qué estaban viendo acá si uno se confundía con el a lo menos y sumara estos datos? Pero no.
Y la siguiente, hubo 96 usuarios que utilizaron un computador 15 o más minutos. Habría que haber calculado esto. Y la última, la mediana se encuentra en intervalo 15, 10 al 15. Y acá os voy a dar la lata de calcular la mediana a pesar de que ya lo tenemos resuelto. Es el C. Para practicar esto de la mediana. El total de datos es impar. Así que la posición de la mediana va a estar dado por n más 1 partido 2. Este caso sería 210 partido 2, que serían 105. Y sería el 105º dato. Y eso es lo que tenemos que buscar en la frecuencia acumulada. Aquí el 45 no está, en el 83 tampoco, pero en el 113 sí. Así que efectivamente la mediana está en el intervalo del 10 al 15. Ya, eso para practicar porque la mediana es un poco confusa con los datos pares y con los datos impares. Ya, vamos a hacer. Sí, estamos bien. Ejercicio 7 dice: en la tabla adjunta se muestran las edades de un grupo de personas agrupadas en intervalos. ¿Se puede determinar el valor de R de la tabla? Sí, ya. Tenemos los datos, pero nos falta R. Nos dicen primero, la mediana está en intervalo 40 y 50. Ok, eso me parece demasiado ambiguo. Porque si la mediana está ahí, entonces los datos que están acá van a ser superiores a los datos que están arriba. El grupo acá arriba sería 15 más 5 más 7 es 27. Y el grupo acá abajo es 8 más R. Entonces, la primera alternativa solamente nos dice que 8 más R es mayor a 27. O sea que R va a ser mayor a 19. Pero esos son muchos datos. Así que con esa solo no podemos. La 2 dice, se sabe que R es la frecuencia del intervalo modal. Nuevamente pasaría lo mismo. Si sabemos que R es la frecuencia del intervalo modal, entonces R tiene que ser la frecuencia mayor. O sea, R sería mayor que la siguiente, que sería 15. Entonces tendríamos que R puede ser muchos valores mientras sea mayor que 15. Así que 2 por sí sola tampoco. Y ambas juntas tampoco. Porque me dirían que R es mayor que 19 y que R es mayor que 15. Pero todavía son infinitos datos que puede tomar R. Así que esta sería la E. Se necesita información adicional. Ya, yo creo que vamos a ver el último de tablas y vamos a pasar a ver la segunda parte, que es gráficos. Vamos a hacer, a ver cuál es el más reciente. Sí, vamos a hacer el del 2018. Nos dicen, en la tabla adjunta se agrupan los resultados de haber consultado a un grupo, esto está cortado, de personas respecto a la cantidad de primos que tiene, según los datos de la tabla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir? Ok, nos piden lo que no se puede deducir. Y tenemos los datos. Tenemos un intervalo, la marca de clase, la frecuencia y el dato por la frecuencia. ¿Ok? Esto es lo que se ocupa normalmente para sacar el promedio, que es multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Nos dicen en el A, el intervalo modal es del 6 al 9. Tendremos que ver la frecuencia mayor. La frecuencia mayor estaría acá en el 16 y efectivamente sería el intervalo del 6 al 9. Ojo, no confundirse que el intervalo modal o la moda es el dato, no el número 16. Que a veces ponen que la moda es 16 y eso estaría mal. La moda sería este intervalo. O sea, el intervalo modal sería ese. La media de la variable es 10,2 primos. Para sacar la media, tenemos que hacer lo que se está haciendo
en la tercera columna, que sería multiplicar el dato por la frecuencia, en este caso la marca de clase por la frecuencia, sumar todo esto, que nos da 714, y dividirlo por el total de datos. Y el total de datos no lo tenemos. Tendríamos que sumar todo esto. Esta la vamos a dejar stand-by. La vamos a dejar ahí. Porque se puede calcular el 714 dividido el total de datos, pero vamos a ver si hay alternativas más pequeñas o más fáciles. La C dice, el intervalo donde se encuentra la mediana de la variable es el 9, está cortado este, pero te dicen que es el 9,12. Ya, para sacar esto necesito el total de datos, así que vamos a sumar todos los datos. 5 más 2 es 7, más 6 es... Vamos a hacer otra cosa. Vamos a sacar la frecuencia acumulada acá al lado. Sería 5 más 2, 5. El siguiente 5 más 12 sería 17. El siguiente 17 más 16. Eso es 33. 46. 46 más 9 sería 55. 55 más 8 sería 63. 63 más 5 sería 68. Y el total de datos serían 70. Así que en el promedio había que dividir por 70. Ya, de intervalo donde se encuentra la mediana sería del 9 al 12, tendríamos que sacarlo. Y ahora nos tocó que la posición va a ser par. Para sacar la posición de la mediana, tendríamos que sacar n partido 2 y lo vamos a promediar con la siguiente posición. En este caso serían 70 datos dividido 2. Así que la posición de la mediana sería el 35º dato y lo tenemos que promediar con el 36º dato. Eso es cuando los datos son pares. Va a ser el promedio de dos datos. Y tenemos que ver dónde está el 35 y 36. Y si nos fijamos en la frecuencia acumulada, están los dos en este grupo, en el 912. Y eso es lo más común, que caigan los dos datos en el mismo grupo. Así que también está correcto. El siguiente, por lo menos un 40% de los consultados tienen más de dos primos. Y, pucha, esto está cortado. Más de dos primos. Y debe ser menos de dos primos, de 9 primos. Ya, vamos a dejar stand-by eso y vamos a ver la siguiente. Un 10% de los consultados tienen más de 18 primos. Un 10% más de 18. Si se fijan, ¿cuántos tienen más de 18? Serían estos dos intervalos y serían 7. Y 7 de 70 es efectivamente 10%. Ya, la que está incorrecta es la D, porque dice por lo menos un 40% de los consultados tienen más de dos primos y menos de 9. Ok. O sea, estaríamos hablando del grupo que está acá. Por lo menos hay esta cantidad de primos. 12 más 16. Que eso en total serían 28. Y eso es el 40%. Estaría correcto. A ver, denme un segundo. Sí, estaría correcto. No, eso está correcto. Ok. Igual, esto es súper raro, porque te ponen más de dos primos y el intervalo se corta en el 0 al 3. Entonces yo no puedo contabilizar con estos 5. No puedo contar con estos 5 porque podrían ser menores a 2. Pero sí puedo contar con el 12 al 16. El 12 y el 16. Si yo sumo 12 más 16, me haría 28. Y 28 efectivamente es el
40% de los datos. Y acá nos dicen por lo menos un 40% y efectivamente eso estaría bien. Porque puede ser este 40% o podría agregar además estos 5 o algunos de los 5 y que dé algo mayor a 40%. Así que está correcta. La que está mala es la E, que dice un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Y vamos a ver por qué está mala. Efectivamente, estamos viendo en estos intervalos. Y son 7 datos que están en estos dos intervalos. El problema es que la pregunta dice más de 18. Y en este intervalo que está acá, se cuenta el 18. Así que estas 5 personas, podría haber alguna que tiene 18 primos. Así que yo no puedo contar con estas 5 personas. Con las únicas que puedo contar serían con estas dos. Porque estas dos, yo sé, sí o sí, que tienen más de 18 primos. Pero los que están acá podrían tener más, pero también podrían tener exactamente 18 primos. Así que esta es la que está mala. Si hubiese dicho más o igual, estaría bueno. Es una buena pregunta, que fue muy está cortado, pero voy a ver si lo puedo corregir para enviarles la pregunta correcta. Ya, y vamos a ir a la segunda parte, que es ver esto, pero en gráficos. Nos dicen, un grupo de mujeres se le preguntó acerca de la masa corporal. Sus respuestas se resumen en el histograma de la figura adjunta, donde los intervalos son de la forma, esta es la forma más típica, que se cuenta el primero y no se cuenta el segundo. Y el último es de la forma CD, que en el fondo cuenta a los dos términos. Ya, según la información, ¿cuál es verdadera? Dice, 7 mujeres fueron entrevistadas en total. Eso estaría incorrecto, porque se entrevistaron mucho más de 7. De hecho, acá se entrevistaron 3, acá una, 7. De hecho, solamente en este grupo hay 7. Así que hay muchos más de 7. Eso estaría mal. El siguiente dice, exactamente un 50% de las mujeres entrevistadas tienen una masa corporal que está en el intervalo 64 al 70. Ok, están preguntando si los que están en este intervalo son exactamente un 50%. Ya viendo el dibujo se ve que no va a ser. Pero de todas formas voy a sacar el total de datos. Sería 3 más 1 más 7 más 6 más 5 más 3. El total de datos sería 11, 17, 20, 25 datos. Así que exactamente un 50% ni siquiera se puede, porque tendría que ser 12,5. Así que no. La mediana de las masas corporales está en el intervalo 66 al 68. Ya, tenemos un total de datos que es impar. Así que la posición de la mediana está dado por n más 1 partido 2. O sea, sería 26 partido 2, que sería 13. Estamos buscando el 13º dato. Ojo que esta es la posición, no es la mediana. Vamos a sacar la frecuencia acumulada. Esta es frecuencia acumulada. Acá serían 3, acá 4, acá 11 y acá 17. Acá estaría la mediana. Voy a completarlo, pero no es necesario. La mediana está en este intervalo donde está la frecuencia 6. O sea, sería acá. Del 66 al 68. Estaría correcta. Esa sería la verdad. Ya. Así que tienen que estar muy secos con esto de la mediana. Normalmente no hacen como diferencia en que si los datos son pares o impares. Porque si son pares pasa esto que yo tengo que promediar dos datos. Entonces acá no se complican mucho y ponen los dos datos en el mismo intervalo. Pero de todas formas tienen que calcular eso de la mediana.
de que deberían saber cuál es la diferencia cuando sean pares y cuando sean impares. Y que se hace en dos pasos la mediana. Un paso es sacar la posición y la otra es encontrar el dato en sí. Ya vamos a ver el siguiente. Dice, en un estudio se registró una tabla de datos agrupados, el tiempo de duración en horas de un lote de ampolletas y con ello se construyó la ojiva de la figura adjunta. De acuerdo a este gráfico, se puede deducir que es algo típico de la ojiva, es lo que está acá. Que lo que se pone en la variable i es la frecuencia acumulada. No es la frecuencia absoluta, que es lo más típico. En la ojiva se pone la frecuencia acumulada. Así que tienen que tener ojo que no es frecuencia. Y estos son intervalos. Así que vamos a poner que de 0 a 100, a agrandar un poco esto. De 0 a 100, la frecuencia es 10. De 100 a 200, la frecuencia va a ser lo que me falta para llegar a 26. De 10 a 26, el salto fue 16. Y 200 a 300 no se agrega nada. Se mantiene en 26, así que sería 0. Y por último, de 300 a 400, aumentaría en 9. Así que ahí estaría el problema hecho con la frecuencia. Igual, si les es más cómodo, pongan la frecuencia acumulada primero y después sacan la frecuencia. Quizás eso es más sencillo de hacer. En la 1 dice, 97 ampolletas fueron registradas en el estudio. Ya, primero eso no se puede sacar. Porque yo lo que tengo es un estimado. Tengo 10 ampolletas o 10 grupos que van del 0 a 100. Pero no sé cuántas ampolletas son. Así que este 97, no. De hecho, la frecuencia total es 35. ¿De dónde viene ese 97? Ah, ya. Ya sé por qué ponen 97, porque suman todos estos datos, yo creo. 10 más 26 más 26 más 35 debe dar 97. Ya, pero eso está mal. La mayor cantidad de ampolletas duró entre 300 y 400. No. El intervalo modal es el 16. Y duraron entre 100 y 200. Está mal igual. Y la última dice, la mediana del número de horas de duración de las ampolletas se encuentra en intervalo 200 al 300. Eso sería muy raro. Tenemos el total de datos, que es 35. Así que vamos a sacar la posición de la mediana, que sería 35 más 1 partido 2. 36 partido 2 es el 18avo dato. Y ahora nos fijamos en la frecuencia acumulada y el 18avo dato cae acá, entre 100 y 200. También está mala. Así que no era ninguna de ellas. Vamos a seguir. El 13, parece que esta es otra ojiva. Sí, y nos dicen, en la ojiva se muestra la distribución de los puntajes de 300 estudiantes y ya nos dan el total. En una prueba donde los intervalos están de la forma la más típica, que se incluye el primer dato, pero el segundo se excluye, y en el último se incluyen los dos. Normalmente eso no afecta mucho en la alternativa. Ya nos preguntan cuál es siempre verdadera. El intervalo modal es del 750 al 800. Ya tendríamos que ver cuánto aumenta, porque esta es la frecuencia acumulada. Entonces, en el primero serían 5 datos, en el segundo de 5 a 25 habrían 20,
El siguiente, 25 a 49, serían 24. En el siguiente, no lo voy a hacer acá. 5, 20, 24, lo que aumenta. Del 49 al 81 es 32. De 81 al 100 serían 19. Ahí estarían las frecuencias en el gráfico. El intervalo modal del 750 al 850, el intervalo modal sería este, que tiene un 32. Así que estaría mala. El siguiente dice, solo 49 estudiantes obtuvieron menos de 650 puntos. Solo 49 obtuvieron menos de 650, eso estaría correcto. ¿Sí? Estaría correcto porque serían 49 y obtienen menos de 650 porque los intervalos están de la forma como aparece ahí, desde el 550 incluyéndolo hasta el 650 excluyéndolo. Así que efectivamente 49 obtienen menos de 650. A ver, vamos a ver lo siguiente. 181 estudiantes. Ya. Y acá hay un error grave que cometí. ¿Cuál sería mi error grave? Esta está mala. Está mala y está mala. Mi error grave es que yo no vi algo importante acá que dice frecuencia acumulada porcentual. Y esto que puse acá son porcentajes. Sería la frecuencia relativa porcentual. Sería 5%, 20%, 24%, hasta 19%. Pero no es cantidades. De hecho, las cantidades están determinadas por esto, porque son 300 alumnos. De hecho, me llamó la atención porque después decía 181, eso es como raro, porque es un número tan grande y es porque efectivamente son 300 alumnos. Si yo quisiera sacar cuántos alumnos son, el 49% tendría que multiplicar este 49 por 3, porque 49 sería, es al 100%, como 300, que el total de alumnos es a X. Así que al final es multiplicar por 3 el 49. Y acá, dice 181 estudiantes obtienen más de 650, sería el 32 más el 19, eso sería 51%, y ese 51 tendría que multiplicarlo por 3, y me daría 153. Así que igual está mal. Y también hay un pero que decía más de 650 y los intervalos incluyen al 650. Así que también debería estar malo por eso. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 750 al 850. Ese también está malo porque eso sí lo podemos sacar con porcentaje, porque tenemos que buscar el 50% de los datos, ¿dónde está? Y estarían acá. Así que la correcta debería ser la E. Un 25% de los estudiantes obtiene menos de 550%. Y esta es la correcta. Porque aquí acá hay un 25% y sería lo que dice el gráfico. Un 25% de los estudiantes. Estaría bien. Ya, este está fácil de equivocarse. Pero eso es porque leí mal, porque asumí que decía ojiva y dije, ah, ok, frecuencia acumulada. Y leí hasta ahí y dije, ya, frecuencia acumulada. Todo cierto. Pero ojo que era porcentual. Así que lean todas las alternativas, porque en el fondo yo marqué primero la B, pero cuando leí la C dije, esto no tiene mucho sentido. Ya, sigamos. No vamos a alcanzar a hacer todos los problemas porque creo que son veintitantos, pero vamos a alcanzar a hacer algunos más. Eh, veamos.
Dice, en el gráfico de las figuras adjuntas se muestra la distribución de la masa en gramos de los recién nacidos, según el sexo, en una clínica de maternidad durante un año. Si los hombres recién nacidos son 140 y las mujeres recién nacidas son 150, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir a partir de la información entregada? Ya tenemos que encontrar la falsa y nos dicen que los hombres en total son 140 y las mujeres en total son 150. Y bueno, acá te dan la frecuencia, así que acá no estamos hablando de porcentajes, sino que son números exactos. En la A, el intervalo modal, tanto en mujeres como en hombres, es el mismo y efectivamente sí. Si se fijan, en hombres y en mujeres, este es el intervalo modal. Así que está correcta y por tanto no es la alternativa correcta. En la B dice, la mediana de las masas de las mujeres y la mediana de las masas de los hombres se encuentran en el mismo intervalo. Ok, ya. Son datos pares, así que tengo que buscar la posición 70ava y la siguiente, 71ava. Y en las mujeres tendría que ser la mitad, sería en la posición 75 y la siguiente, 76. Y aquí habría que empezar a sumar. Acá tengo 10 más 13. Aquí voy a anotar las frecuencias acumuladas. 10 más 13 sería 23, más 15 sería 38, más 19 sería 40, 57, más 31 sería 88. Y efectivamente, acá estaría el dato 70 y 71, el intervalo del 3000 al 3500. Veamos con las mujeres. De nuevo, vamos a sacar la frecuencia acumulada acá. El primero es 12, el siguiente sería 12 más 14, 26. 26 más 16 sería 36, 42. Más 21 sería 63. Y más 35, efectivamente esto también está bien. 98. Caen los dos en el mismo intervalo. Así que también estaría correcto. Siguiente. La masa más frecuente, tanto en mujeres como en hombres, es 3250 gramos. No lo sabemos. Ahí está el intervalo modal, pero no sabemos cuál es la masa que más se repitió. Sabemos el intervalo modal es este, pero la moda no necesariamente es esta. La moda de hecho podría estar acá, quizás, o acá. De hecho, podría estar en intervalo de menor frecuencia. Así que esta debería ser la mala. A ver, la otra sería, ¿ocurrieron más nacimientos de mujeres que de hombres en esa clínica? Sí, porque son 150 y 140. Y el último dice, 26 mujeres tienen una masa inferior a 2000 gramos y efectivamente son 26, que sería el grupo de 12 y 16. Así que es la C. Sigamos. A ver, veamos alguna que sea reciente. Ya podría ser esa que era el 2022. Veamos esta. Dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución de las horas de un suministro eléctrico en un grupo de casas de una villa. Horas sin suministro eléctrico, 1 P, 2 Q y 3 horas R. Ya. Se sabe que el promedio, la mediana y la moda de las horas son iguales. Ya, eso es importante. Promedio, mediana y moda, iguales. Y que hay un valor único para la moda. Ya, esto es importante también. Porque podría ser, por ejemplo, esto estaría correcto. Porque tiene la misma moda, mediana y media. Pero no hay un valor único de la moda. Este sería multimodal. Tendría 3 modas. Así que este estaría descartado. ¿Cuál de los siguientes gráficos representan lo del enunciado? Habría que sacarlo.
Ya. ¿Cuáles tienen una sola moda? Solamente hay dos problemas, el B y el D. Estos tienen una moda. El C es bimodal, tiene esta moda y esta, así que estaría malo. Y el A también, tiene más de una moda, tiene tres modas, así que está incorrecto. Ahora, ¿cuál sería el correcto? Sería el que es simétrico. Para que coincida la moda, la media y la mediana, debería ser simétrico esto. Por ejemplo, acá en el C también coincide la mediana, la moda y la media. O sea, la moda no coincide en todo caso, pero la mediana y la media sí. Y en este caso, la mediana podría caer acá en el 2. Probablemente la mediana está en el 2, el dato al medio, pero el promedio se va a correr un poco para acá. Va a ser más que 2. Va a ser 2, algo. Porque acá hay más datos que acá. En cambio, en el B, estos datos prácticamente se anulan entre ellos. Y el promedio termina cayendo justo en el 2. Veamos un último. A ver qué podría ser. Mm, A ver, a ver, a ver. Ya vamos a ver el 19 que es difícil igual, pero entró ahora el 2023. Nos dicen, la estatura de un grupo de personas tiene mediana M centímetros y promedio P centímetros. Al multiplicar todas estas estaturas por un mismo valor, la mediana de las nuevas estaturas es R. Ok, esa es la nueva mediana. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el promedio del nuevo grupo de datos? Ok, tenemos un grupo de datos. Y este grupo de datos lo vamos a multiplicar por un valor. Y nos va a dar un nuevo grupo de datos. Nos dicen que en el primer grupo de datos, la mediana, que es el dato al medio, es M. Y en el segundo grupo de datos nos dicen que la mediana es R. Además nos dicen que el promedio sería P y nos piden el promedio del siguiente grupo. Esa es la incógnita. Ok, acá hay una trampa o realmente hay una pista que te dan la mediana, ambas medianas. Pero la posición de esa mediana no va a variar porque yo voy a multiplicar a todos los datos por el mismo número. Entonces yo sé que si estoy multiplicando estos datos por un X, sé que M por X va a ser igual a R, ya que el dato al medio acá, multiplicado por este, tendría que ser el mismo dato al medio acá. Así que M por ese dato va a ser igual a R. ¿Cuál es la gracia? Es que voy a saber por cuánto estoy multiplicando los datos. De aquí puedo sacar que X es igual a R partido M. Y por este valor yo estoy multiplicando los datos. O sea, multiplicamos por, en vez de X, multiplicamos por R partido M. R partido M. ¿Y qué pasa con el promedio? Lo mismo. El promedio, cuando yo multiplico a todos los datos, el promedio va a ser el mismo P, pero multiplicado por lo que multipliqué a todos los datos. Así que el nuevo promedio, el nuevo, sería el promedio anterior, P, multiplicado por lo que multipliqué todos los datos, R partido M. Así que esa sería la respuesta, P por R partido M, la D.
Ya este es un problema un poco más complejo, pero entró ahora en la prueba de invierno, así que podría entrar algo así. Igual sería raro que si preguntaron algo así, porque esto es como una pregunta muy rara, sería difícil que entrara de nuevo algo así. Pero igual ante la duda ustedes siempre pueden probar, así como, ¿qué pasaría si mis datos son, qué sé yo, si es que les sobra tiempo, si es que es 1, 2, 3? Mi mediana es 2, ¿y qué pasaría si yo multiplico todos estos datos por, no sé, 5? Me quedaría 5, 10 y 15. Con el fondo, la mediana no cambiaría, solamente se transformó el 2 según lo que lo multiplique, el 5. Y los promedios pasa lo mismo. De hecho, en promedio es más fácil ver esto, porque sería 1 más 2 más 3 partido 3. Y el nuevo promedio sería 1 por 5 más 2 por 5 más 3 por 5 partido 3. Yo podría factorizar por 5. Y me quedaría 5 por 1 más 2 más 3 partido 3. O sea, 5 por el promedio anterior. Eso. Igual un problema difícil. Y eso, chicos, ahí terminamos. Ya, súper bien.